Ay, mi internet se me va a terminar. Ahora vamos a ver, después de que hayan disfrutado su reflexión, pero que el tiempo se va rápido. Entonces, vamos a hacer un estudio al Espíritu Santo de Dios, porque hay un pasaje muy comprometedor en 20:28 del libro de los Hechos. Después de que anoten 7 pilares dentro de la iglesia, por favor, van a anotar Hechos 20:28. O sea que lo de las iglesias no es. 9. Y vamos a dejar quizás la número 10 para el final. Porque esa va a ser una iglesia completamente pagana. Las 10. Ah, sí, porque se llama abominación desoladora. Entonces las vamos a dar al final. Ahorita vamos a ver ¿Qué pasaje dijo, hermano? 7 pilares dentro de la iglesia. Hechos 20:28 le dice Pablo a la iglesia en Turquía. Tome nota que él manda a llamar, dice, a los ancianos, que es sinónimo de pastor, sinónimo de, por ejemplo, obispo, del griego episcopos, anciano, presbiterium, o pastor, o imén, pero los tres son uno. Así que no hay problema. Por ejemplo, en 20:28 dice, ten cuidado de la iglesia porque Dios te puso por obispo, dice, para cuidar la iglesia. Pero de repente, en el mismo pasaje, él cita a los ancianos. Entonces no hay problema, es lo mismo anciano y obispo, y luego los pastores entregarán cuenta a las ovejas. Eso es 3 segundos. Entonces, vamos a ver cómo una iglesia, para que se fortifique, algo importante es que hay un pasaje de la Biblia que yo lo di a conocer hace unos días en un seminario de pastores que estuve en cierto lugar, porque allá en el capítulo 28 de Éxodo hay que leerlo todo, capítulo 8 de Levítico hay que leerlo todo, capítulo 2 de Esdras hay que leerlo todo, capítulo 7 de Nehemías hay que leerlo todo. Repito, vamos otra vez. Éxodo capítulo 28, lo vamos a leer todo, por favor. Yo solo voy a dar el texto clave. Levítico 8 lo van a leer completito. Esdras capítulo 2 lo van a leer completito. Levítico 8. Nehemías 7 lo van a leer completito. En los pasajes citados se registra una palabra o una frase. Hechos Levítico, Esdras 2, Éxodo 28, Nehemías 7. Esdras Nehemías 7. 2, Éxodo 28. Urim y Tumim. ¿Alguien le va a hacer una pregunta a usted? ¿Qué significa la palabra Urim y Tumim? Empieza diciendo el capítulo 28, versículo 30. Ustedes van a leer todo, yo solo voy a dar el texto claro. Que el pectoral de la justicia, mismo Dios le puso nombre, se llama Urim y Tumim. Pectoral. Sí, pectoral de la justicia. El mismo texto le va a decir. Yo no tengo que inventar nada. El mismo texto le va a decir que es un pectoral aquí. Pero realmente en la lengua hebrea, ¿qué significa Urim y Tumim? Entonces ahora yo voy Gracias, Tatiana, gracias. a descifrar esto. La palabra Urim luz.
tumim, perfección. Notamos que el primer personaje en usar esa plaqueta o ese pectoral aquí en el pecho fue Moisés y los demás sacerdotes de ese tiempo. Y se le llama Urim y Tumim, pero la palabra Urim y Tumim, ya traducido a nuestro español, quiere decir luz y perfección. Pero de repente, alguien podría decir, Señor, eso pertenecía a la ley de Moisés. Pero le tengo buenas noticias, que en el capítulo 6, versículo 11 en adelante al 18 de Efesios, empieza dando una advertencia al apóstol Pablo, que estemos listos ante las acechanzas del enemigo, dice el versículo 11. Efesios 6, 11 en adelante, van a llegar hasta el 18. Pero de repente el apóstol Pablo menciona una pieza en sentido figurado, es como una parábola la que Pablo está diciendo, porque está hablando de la armadura, pero no es como la que usaba Saúl cuando iba a la guerra, o como la que le pusieron a David porque no la aguantó por el peso. Pero sí dice ahí el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio, el casco, ahí en su Biblia dice el yelmo, el casco de la salvación, la espada del Espíritu Santo, el escudo de la fe, dice. Pero de repente menciona entre toda la armadura, cuando ustedes leen ahí, se van a dar cuenta que se repite el pectoral de la justicia. Entre la armadura. En otro tiempo la llevaba el sacerdote en el pecho. Pero Pablo lo vuelve a repetir ya en sentido figurado. Vuelvo a repetir, habla del casco de la salvación, del cinturón de la verdad, la espada que es la palabra del Espíritu Santo, dice. Y luego habla del calzado del evangelio, del escudo de la fe. Pero de repente habla de la coraza de justicia. Y la coraza se usa aquí, en este lugar, en el pectoral. O sea que ahí aparece otra vez. E incluye coraza de la justicia otra vez. Como el chaleco antibalas. ¿Perdón? Como el chaleco antibalas. Perfecto, así es. Entonces, quiere decir que Pablo, tome en cuenta, es benjaminita. Él habla hebreo. En el original hebreo tuvo que haber incluido Urim y Tumim, cuando dijo coraza de justicia. Entonces, eso es lo que tiene que tener el cristiano. La coraza de justicia, aquí está porque les van a hacer la pregunta, ¿qué significa Urim y Tumim? Esto significa en el léxico hebreo o etimológicamente luz y perfección. Entonces, si un pastor que en la iglesia o donde quiera que sea va a predicar que la perfección no existe, esa persona está en malas condiciones, porque no tiene la coraza de justicia. Ahora, ¿cómo debe estar la armadura? Porque tenemos que entenderlo eso. Como habíamos escrito en Hechos 20, 28, del libro de los Hechos, entonces vamos a armar el asunto. 7 pilares. Yo voy a escribir abreviado. Llenura del Espíritu Santo. Aparece en el Antiguo y aparece en el Nuevo. En Miqueas 3, 7 y 8 y
y los dos cuatros, Mateo y Lucas. Jesús tiene la llenura del Espíritu Santo. Mateo 4, Lucas 4. Ahora, llenura del Espíritu Santo, ¿qué significa en la Biblia? Vamos a ver. Autoridad sobre el pecado, para denunciar el pecado. Eso sí, con mucha cortesía la persona le va a decir que aprueba a Dios y que no aprueba a Dios. Y si lo que Dios no aprueba no se puede considerar como bueno, sino como pecado. Dos ejemplos facilitos de entender. 2:18 de la carta a los Gálatas dice: si lo que yo antes reprobaba, ahora lo apruebo, transgresor me hago. Simple y llanamente porque otra persona me dijo: no, hermano, eso no es pecado, no tenga pena, haga. Pero Gálatas 2:18 me está diciendo claramente: si lo que yo antes reprobaba, ahora lo apruebo, transgresor me hago. Entonces, para eso tenemos la llenura del Espíritu Santo. En Miqueas 3:7 y 8 dice: porque yo estoy lleno del Espíritu Santo, dice, para denunciar el pecado y la rebeldía. Ahí está el verdadero concepto de la llenura. Sin embargo, seguimos. Estoy abreviando el Espíritu Santo. Unción del Espíritu Santo. Buscar qué realmente significa la palabra unción, porque hoy, en lugar de que el Espíritu Santo use a la persona, las personas quieren usar al Espíritu Santo. Sí, eso es lo terrible. Se atreven a decir: es que el Espíritu Santo me dijo que esto y esto. ¿Verdad? Ustedes han tenido esa experiencia. ¿Y por qué? Es que hay desconocimiento del Santo Espíritu de Dios. En el capítulo 19 del libro de los Hechos, cuando Pablo llegó allá, les habló y dijeron ellos: ni siquiera sabemos si existe el Espíritu Santo, porque nadie les había enseñado, nadie les había dicho. Entonces, ahora tenemos aquí la unción del Espíritu Santo. Yo quiero que escribamos Lucas 4, 18, 19 y 10, 27 de Isaías. Vamos a tener un aporte en el Antiguo y un aporte en el Nuevo. Lucas 4, 18, 19 e Isaías 10, 27. ¿27 o 17? Isaías 10, 27. Todas las funciones del Espíritu Santo son excelentes, pero esta es algo importante, porque cuando usted va a visitar a alguien, usted no es martillo para terminar de meter el clavo. Si es lo que está sucediendo ahorita, en lugar de sacar el clavo, meten más el clavo. Entonces dice aquí 4, 18, 19 del libro de Lucas: porque yo tengo la unción, dice Cristo, para sanar las heridas del corazón, dice, oprimido. Eso es unción. La unción. Sanar heridas. O sea que usted debe tener un espíritu de consejero. En 9:6 de Isaías dice, habla de que Cristo es Padre eterno, habla de que es Dios eterno,
de que es príncipe de paz, pero también añade consejero. ¿Qué es un consejero hoy actualmente? Hoy lo conocemos como psicólogo. Entonces aquí, cuando habla de que tiene capacidad para sanar las heridas de corazón, etcétera, etcétera, hasta él mismo hace la invitación en 11:28 de Mateo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo los haré descansar. Pero no son cargas físicas ni cansancio físico, sino mentales, emocionales. Yo le decía hace un rato que el cerebro, la psicología es la ciencia que estudia el pensamiento. Fíjense, la psicología es la ciencia que estudia el pensamiento. Entonces aquí, cuando una persona se mantiene solo enojado, predica enojado, sale de su casa enojado, entra a su casa enojado, es porque algo está sucediendo dentro de él. Le está faltando la serotonina, que es una hormona que se llama la hormona de la felicidad. Tome nota, ¿dónde vamos a hallar esa hormona? En el Salmo 122 y el Salmo 133. En el Salmo 122 dice: y yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Qué deducimos ahí? Biológicamente, que tienen un nivel de serotonina excelente. Cuando el Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces. O en el capítulo 13 de Números, unos dijeron: no, nosotros parecemos langostas y todos son grandotes. En cambio, aquellos vinieron y dijeron: allá es tierra que fluye leche y miel. Hasta traían carga para mostrar. Pero el Señor dice: esfuérzate y sé valiente, no temas. 1:9, ustedes se lo saben de memoria. ¿Qué le está pidiendo el Señor ahí biológicamente? La dopamina es una hormona muy importante en que usted tiene proyectos, tiene objetivos. No va a esperar que el mango caiga ahí, rebote aquí y venga hasta aquí con usted. Ya he hecho ensalada. Dopamina. Ya he hecho con... Sí, esa es una hormona que hace que usted se levante, aunque esté como esté. Aunque vaya así con un pie, pero usted lleva una mentalidad con dolor de cabeza. positiva. Usted va con la positividad, porque entonces tiene dopamina. Y por si le falta, compre, porque lo venden en la farmacia, no tenga pena. O hay alimentos o frutas o verduras que lo contienen. Sí, es que todo eso debemos de tener si no, finalmente viene el Parkinson, con todo respeto a las personas que lo padecen. Ya empiezan con la manita temblorosa. ¿Qué faltó ahí? La hormona de la dopamina. Entonces necesitamos tener eso. Pero cuando aquel tiene objetivo, se levanta y dice: yo voy y venceré. Ezequías y Josafat se caracterizaron por eso. Con ellos está la mano de carne y conmigo está la mano de Dios, decía. Suficiente dopamina, porque el hombre tenía objetivos, se levantaba y llegaba y vencía. La dopamina se activó en el hijo pródigo. Me levantaré e iré y le diré a mi padre que no soy digno de ser llamado su hijo. Tome nota, ¿cómo se levantó? Está completamente, paupérricamente acabado el muchacho, pero se levantó. Es aquí donde usted va a actuar con la unción, porque usted va a conocer a la persona por dentro en el cerebro. Hay una hormona que se llama endorfina. Y la endorfina, cuando no está en nuestro cerebro, nos ocurre una enfermedad que se llama hipocondría o hipocondria. Cuando a la gente le duele donde no le duele. Llora cuando no... Sí, por sin ninguna causa. Entonces la endorfina se llama el analgésico o el asesino de la tristeza. Porque usted se sacude de la casa: no, pero sí, ¿por qué si yo no he hecho nada y todo? Y se levanta y activa la endorfina y ahí va para adelante. Hay otra hormona que hay dentro de usted, se llama oxitocina. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga con la mano. No hay amabilidad. No hay un gesto así de cortesía, qué bonito. Dios le bendiga, hermano. Sí, cuidado, la oxitocina viene para abajo. Cuidado.
Ahí está el espíritu de doña Florinda Mesa. Nunca se ríe esa señora. Pero vaya, ella es comediante. Entonces la oxitocina, todo esto, el que tiene la unción debe conocer esto para ayudar a la persona a quien va a ir a visitar. Le dice, es que hermano, ya no siento, no puedo dormir. ¿Cómo no, hermana? Usted va a poder dormir. A partir de hoy usted va a empezar a tomar melatonina y con eso usted va a sanar. Porque la melatonina está hasta abajo. Y empieza esa persona a tomar su melatonina. Oh, son las 12 del día, el otro día y no sale de la chamaca. La leche también es buena, ¿no? También, porque contiene serotonina y melatonina. Entonces la persona, el consejero debe tener a la mano todo esto. ¿Y quién le da a la mano todo esto? Porque la Biblia dice en 33:6 del libro de Jeremías o 47:12 del libro de Ezequiel que el que creó la medicina fue Dios, no el hombre. El hombre solo la descubrió nada más, pero el que la creó fue Dios. Pero ¿por qué saqué a reducir todo esto? Ahora aquí donde tengo la mano, aquí se llama la zona suprarrenal. Y aquí tenemos otras glándulas que secretan hormonas, y entre ellas está el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Le duelen los hombros, le duele la cabeza y no quiere hablar con nadie esa persona. Se aísla. El cortisol está arriba. Pero hay tratamiento, no se preocupen, hay tratamiento. Todo eso se puede lograr. Entonces la persona que tiene unción tiene que descubrir quién es ese. Estamos en 4:18-19 de Lucas. Entonces la persona tiene que descubrir el consejero. Le dije, no es un martillo. A ir a terminar de meter el clavo, sino sacar el clavo. Saber qué hizo, por eso está así. Entonces, en 10:38 del libro de los Hechos dice que el que produce todos estos desgastes emocionales en la persona es el diablo. Ahí aparece. Ahí vuelve a decir lo que Jesús dice en 4:18-19. Lucas lo repite en 10:38 de los Hechos. Este fue el Jesús el que vino a sanar los corazones oprimidos por Satanás. Entonces, ahora entendemos de dónde viene la represión, la opresión y finalmente la depresión. Ya depresión. Ya. Así es que ya con la depresión la persona le pierde el sabor a la vida, le pierde el sentido a la vida y ustedes saben el suicidio. Fue presa fácil y cayó en depresión y eso se fue. Entonces por esa razón es que este segundo punto dentro de la iglesia se debe manejar mucho la consejería también para ayudar a las personas a salir. Y el que puede ayudar a sacarnos de ahí son los ejemplos bíblicos de los personajes que existieron. Por ejemplo, el Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y me sacó del pozo de la desesperación. Ese pozo no es literal, ese pozo es emocional. Está metido, no sé qué piensa el hombre, pero dice que tuvo paciencia y Dios lo sacó, puso su pie sobre una roca, cántico nuevo, etcétera, etcétera. Se conocen ustedes ese salmo. La paciencia también es la que cuesta. Ahí estamos. Entonces, el 42 y el 43 repiten lo mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Espera en Jehová y Él te salvará. Dice, entonces está clarísimo. O el 27:13. Hubiera yo desmayado si no confiara en el Dios de la tierra de los vivientes. Jehová Dios. Entonces, todo esto, la unción del Espíritu Santo es muy importante en un líder. Ir a restaurar a las personas, ayudarlos emocionalmente. Ahora como estamos hablando, este pilar, entonces ustedes se recuerdan que anotaron Isaías 10:27. ¿Se recuerdan? Isaías 10:27. Escuchen la capacidad de la unción del Espíritu Santo. Porque la unción del Espíritu Santo pudre y rompe las cadenas. Ahí está. ¿Cómo vamos a hacer con las personas que no creen en el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a hacer con las personas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa? ¿Cómo vamos a hacer con este tipo de personas? Entonces,
nosotros debemos no solo hablar del Espíritu Santo, sino que con mucho respeto al Espíritu Santo, pedirle que nos permita hacerle un estudio a ese gran personaje. Entonces esto es en cuanto a la unción, pero de repente tenemos un número 3. Tenemos 3:11 al 15 de Mateo. Pero está profetizado en Malaquías, está profetizado en Isaías 40, está profetizado en Malaquías. Así que entonces, el bautismo del Espíritu Santo es, bueno, vamos a anotar aquí, consejería, resistencia a las tentaciones. Ya no me alcanzó a mi espacio hoy. Resistencia a las tentaciones. Porque la palabra bautismo se escribe en baptein. Aquí tendríamos entonces una sumersión, una consustancia, una transustancia, algo dentro de algo, del otro adentro. Entonces aquí, A las tentaciones. cuando el Señor se bautizó, y por eso es que el bautismo debe ser muy respetado. Cuando alguien se va a ir a bautizar, ya veo que las personas acostumbran eso, a hacer fiesta, van al mar, a hacer fiesta, van a las playas, y eso es muy cuidadoso. En el capítulo 3, versículo 21 del libro de Lucas, nos dice a nosotros cuál fue la primera oración de Jesús. Y la primera oración de Jesús fue cuando Él emergió del agua, dice, oró a Dios y el Espíritu Santo descendió sobre Él. No solo bautismo en agua, sino bautismo en el Espíritu Santo. Lo que dice, pregunto, ¿en qué momento uno es bautizado en el Espíritu Santo? Dice Romano. Por lo menos el texto que yo di 3:11 al 15 le va a decir. Mismo Juan Bautista dice, viene uno que bautizará en el Espíritu Santo, de manera literal. Ya no puedo interpretar más porque ya está de manera literal. Hay paralelo en Juan, hay paralelo en Marcos. Ahí dice, yo no soy, dice él, pero viene uno detrás de mí que él os bautizará en Espíritu Santo. El otro texto dice, bautizará en fuego. Ahora ya este bautismo sirve para tener una resistencia. Una resistencia que ante los ataques del enemigo. Pero tome nota. La misma lectura que tenemos en Hechos 19. Les habló Pablo a los predicadores de tiempo si conocían el bautismo del Espíritu Santo, y ellos dijeron, ni siquiera sabemos si existe el Espíritu Santo. Y así mismo ocurre hoy. La gente no sabe qué es el bautismo del Espíritu Santo o si hay bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo la gente le llama a que caen en la tierra, se revuelcan y como que fueran ataques epilépticos. No, ahí se están confundiendo. Eso es una resistencia que usted va a tener ante cualquier tentación que llegue a su vida. Unos hermanos me contaron que habían tenido un sueño, que les apareció un viejito en el sueño. Dice que la hermana en el sueño usaba pantalón y tenía una blusa. Entonces el viejito le dijo, mira, le dijo, te tenés que morirle. Tienes que morirte para, en vez de dejar todo eso. Y le abrió una fosa y le dijo, venite para acá, vas a morirle. Y la enterró.
y le empezó a echar tierra hasta que terminó de llenar la poza, el agujero. Ya después dice que resucitó de ahí y ya no tenía pantalón, sino que ya tenía vestido. Entonces ellos no le entendían al sueño y caballo del bautizo del Espíritu Santo. O sea, más que todo un bautizo. Sí, es que por eso en el capítulo 3 de Juan, allá habla de dos bautismos. Le dijo Jesús a Nicodemo, si no naces del agua, no vas a ver el reino. Si no naces del Espíritu, no vas a ver el reino. Pero abundan los pasajes bíblicos donde hablan del bautismo, pero el más primero fue Juan Bautista. Viene uno, yo bautizo con agua, dijo él, pero viene uno detrás mío que bautiza con Espíritu Santo. Entonces, ahí está clarísimo, no tenemos duda. Ahora lo que tenemos es saber para qué sirve el bautismo del Espíritu Santo. Ahora el De bautismo. resistencia, porque ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya se resiste a cualquier cosa que... ¿Cuál era la diferencia de los dos hermanos de Juan el Bautista con el de ahora Jesús? El bautismo de Juan era confirmar la ley de Moisés, pero solo denota arrepentimiento. Hasta ahí Nada más. Porque lo que lo salvaba a usted en la ley de Moisés era la observación completa de toda la ley ceremonial, la ley ritual de la ley de Moisés. O sea que también se tenía que bautizarse uno. Ajá, para confirmar la ley de Moisés. En cambio, el bautismo de Jesús es muy distinto, porque el bautismo de Jesús confirma su salvación. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, será futuro. Entonces, tenía una conversación con el hermano Diego, ¿por qué el preso murió sin bautizarse? Y quizás alguno le va a hacer esa pregunta, pero ¿cómo se va a bautizar el preso? Porque apenas 3 horas, y Jesús murió, pero durante esas 3 horas alcanzó a salvarse. Y él se murió sin bautizarse. Pero la pregunta es, ¿pero y por qué no se bautizó? Porque no existía el bautismo. El mismo Señor, estando en el Monte de los Olivos, el 27 de mayo, Él dio la nueva orden. Ahí dice la gran comisión: vayan y hagan discípulos a las naciones y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ordénenles que hagan todo lo que yo les mando. 27 de mayo. Cuando él ya se iba... Su ascenso. O sea que el pobre muchacho que se murió sin bautizar, ya hasta los gusanos hicieron su trabajo ya. Él nunca escuchó bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Marcos 16:15 fue el 27 de mayo. Ahí está, ya está dando el último discurso Jesús. Lucas 24 está dando el último discurso. Juan 21 el último discurso. Mateo 28, 16 en adelante, ahí dice la gran comisión, el último discurso. Pero ya ese muchacho ya no tiene carne, ya los gusanitos se lo acabaron. Él nunca oyó ese bautismo. ¿Será que solo el ladrón no se pudo bautizar o había gentes también? Porque como todavía no estaba funcionando el bautismo. El asunto es, hermano Pedro, que la gente allá afuera Sí lo podía hacer. sí lo podía hacer. Estaban libres. Pero esos muchachos, el mismo texto dice que tenían un récord delictivo. Voy a usar esa frase. Tenían un récord delictivo, porque él mismo lo confiesa. Nosotros, a la verdad, tenemos razón de estar aquí crucificados, pero este hombre no, este es inocente, etcétera, etcétera. Y le hace una oración: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le promete: vas a estar conmigo en el paraíso. Profesor, y Moisés y Juan no fueron bautizados en agua. ¿Cómo no? ¿Y no Juan era bautista, pues? De ahí viene el apelativo Juan Bautista, porque no es apellido, sino apelativo. Juan, el que bautizaba. Usted va a leer el capítulo 10 de 1 Corintios, que se le quede. Moisés bautizaba
No lo bautizaban a él, lo que Él también. fue bautizado. Por eso le estoy diciendo, va a leer los primeros 6 versículos del capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. No fue Y como- sorpresa. No fue como Abraham. que- Entonces el bautismo siempre ha existido. Miqueas 7:19, porque sepultaste mis pecados hasta lo profundo del mar. Está hablando de sumersión. ¿Me quedas qué? 7:19. Ah, bueno. Pero esto es en la ley, por favor no vayan a confundir los términos. Esto es en la ley. Ahora ya aquí en la ley de la gracia tiene que ser de acuerdo a la metodología que enseñó Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y el Santo Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios? Porque tenemos Juan 14:6 versus Juan 6:65. Dice en Juan 14:6, nadie puede venir al Padre si no es por Cristo. Pero en Juan 6:65 dice que nadie puede venir al Hijo si no es por el Padre. O Lucas 11:13 más 2:18 de Efesios, que nadie puede venir al Espíritu Santo si no es por el Padre, y el Padre si no es por el Espíritu Santo. O 1 Corintios 12:3 y 7:39 de Juan, nadie puede ir al Espíritu Santo si no es por Cristo, pero nadie puede ir a Cristo si no es por el Espíritu Santo. Hay viceversa, ¿amén? No hay una cuarta opción, solo hay 3. Es una unidad compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, por esa razón es que debemos de hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una ecuación, pues, para que me entiendan. Ya no como los mormones por la abuelita que está muerta. No, eso eso está adulterado. Ya adulterado. Está adulterado, hermano. Por los difuntos. No, el que murió, murió. Si se fue sin bautismo ya es su problema. Porque a partir del 27 de mayo del año 33 en adelante, toda la gente entonces ya cambiaron. ¿Cómo sabemos que cambiaron? Echemos mano del documento histórico. Hay un libro, ahí fácil lo va a conseguir usted en internet. Se llama La Didache. Y la Didache en el numeral 7 dice que los apóstoles bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se acabó la unicidad. El Diatesaron en el 182 dice que los apóstoles bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo va a hallar gratuito en internet. Que se le quede la Didache numeral 7, el Diatesaron numeral 182. Y ahí se va a dar la sorpresa. No solo le va a decir cuándo fue escrito esos documentos en el primer siglo. Así que entonces tenemos, el documento histórico nos sirve como una columna, un pilar para darle vida a nosotros, porque a nosotros nos han acusado de que nosotros adulteramos Mateo 28:19. Si no Porque fuera- Mateo 28:19 solo dice que en el nombre de uno nada más. Si no fuera tanto la molestia, los textos bíblicos de la llenura y la unción, dice. Perfecto, hablamos aquí Miqueas 3, 7 y 8. Y también le dimos lectura Mateo 4 y Lucas 4 para la llanura. Luego dijimos aquí en la unción Lucas 4, 18, 19. También citamos Hechos 10, 38. Citamos también Isaías 10, 27. Aquí citamos 3, 11, 12, 13, 14, 15 del libro de Mateo. Pero también citamos el capítulo 19 del libro de los Hechos, del 1 en adelante. Pero también citamos el capítulo 3, 1 al 5 del libro de Juan. ¿Estamos? Gracias, dice. Muy bien, perfecto, para servirle. Entonces aquí tenemos, el bautismo es una resistencia. De manera que una persona, no entiendo, Tres, no cinco. pude resistir, hermano.
Yo estaba oyendo Navidad sin ti, me puse a llorar y cuando sentí ya estaba tomando una cerveza. Pero días antes lo oía yo hablar del Espíritu Santo. Entonces ahora mi deber es yo ayudarlo, porque yo tengo que echar mano de eso. La consejería. Sí, ayudarlo, no mandarlo al infierno, porque yo no tengo autoridad para mandar gente al infierno ni gente al paraíso. Porque la Biblia dice en el capítulo 6 de la carta a los Gálatas: vosotros que sois espirituales, restaurarle con mansedumbre, dice. No sea que más adelante tú caigas, dice. Amén. Entonces es mejor tranquilo. Tranquilícense, Coca-Cola, correcito y todo, y ahí tranquilo. Cero orgullo. Sí. Y es que hay gente que está bien, hablan del Espíritu Santo, pero yo voy a hablar de alguien que yo conozco. Yo no puedo hablar de Trump, ni del hijo de Trump, si no conozco a esa persona. El hijo de Trump llegó allá al Medio Oriente y ya están diciendo que él es el anticristo. Me mandaron un video, pero este señor don anticristo de ellos no coincide con el verdadero anticristo. En el video dice que él nació en Estados Unidos. Contradicción. El anticristo dice que nace en la tierra de los descendientes de Dan. 2. Él tiene esposa. Pero el anticristo, de acuerdo a 11:36 al 39 de Daniel, dice que él no va a tener esposa. 3. Él es hijo de un presidente, mientras que el anticristo dice que será un rey. 4. Él pertenece a la secta de los judíos. O sea, a él no se le puede decir Jehová o Yahvé, no, solo Yahweh nada más. Yeshua HaMashiach y el Ruach Kadosh. No se permite decir Jehová, ni Cristo, ni Espíritu Santo. En hebreo se tienen que hablar. Pero en Daniel 11:36 al 39 dice que el anticristo va a ser ateo. Él no va a pertenecer a ninguna religión. 2. Trump y su hijo ya le quitaron el trabajo a toda la gente y los están dejando sin trabajo y sin comida. En cambio el anticristo dice que va a venir dando. Es un filántropo, entre comillas. 6. Él cree en Cristo, aunque sea de alguna manera, creen en Cristo. En cambio el anticristo dice que en su lugar él adorará al rey de las tinieblas. 6 características que no tiene el hijo de Trump. Para no dejarnos engañar, porque los videos nos pueden hacer caer en una trampa. Entonces esta información la van a hallar en 11:36 a 39 de Daniel. Y luego van a tomar el video del hijo de Trump, donde está ya firmando la paz y el otro y lo esto y esto. Y ya se hicieron muchas especulaciones. Entonces aquí tenemos esto. Ahora nos vamos a ir a otro punto importante. Número 4. El don del Espíritu Santo. Les voy a dar un capítulo y ustedes lo van a leer y con el crayón amarillo van a ir subrayando cada elemento que tiene el don del Espíritu Santo. Capítulo 12 en la primera carta a los Corintios. En la perícopa o epígrafe o encabezado, como se conoce, ahí dice el don del Espíritu Santo. Muy bien. Entre una de las características del don del Espíritu Santo, ya no hay autoridad, ya no hay consejería, no hay resistencia, ahora hay ciencia. Aquí es muy distinto. Ya aquí hay interpretación de la Sagrada Escritura. Hay interpretación de idiomas, dice ahí en otras Biblias. En su Biblia dice interpretación de lenguas. Otras Biblias dice interpretación de idiomas. Y esto es muy importante, usted lo puede lograr. Cualquier palabra que a usted le interese, ahorita se puede conseguir rápidamente cómo se dice en tal país. Por ejemplo, un saludo en hebreo. Buenos días, buenas tardes, o adiós, o buenas noches. Shalom, shalom, alejem, aleikum.
Entonces, todas estas palabras, o los italianos, arrivederci, el mio fratelli o la mia sorella, rápido se va entendiendo esto, interpretación de otras lenguas. Pero esto lo produce el don del Espíritu Santo. Y usted debe clamarle a Dios por esto. Porque hace un rato dije 11:3 de Lucas. Empieza Jesús con una parábola. ¿Qué padre es aquel si su hijo le pide comida, le da un escorpión? ¿O le pide agua, le da una serpiente? Si aún siendo malo ese padre no le da eso, sino que le da comida, ¿cuánto más mi Padre que está en los cielos no te dará el Espíritu Santo si tú se lo pides? Dice. Entonces ahí están esas funciones, hermano Diego. Solo tiene que pedírselos al Señor. Y como no tiene tiempo por el trabajito y todo, entonces tenemos el domingo para venir hasta este lugar. Entonces aquí tenemos el don del Espíritu Santo. Este es un don muy especial. Aquí usted se va a dedicar a estudiar otras entidades, leer la Biblia. Eso es lo que apareció en Hechos 2, el don del Espíritu Santo. No. Cuando Ya empezaron, vamos a llegar ahí, espera. cuando empezaron a hablar lenguas. No. Es que hablar lenguas es muy distinto a interpretar lenguas. Entonces, aquí, el don del Espíritu Santo es que usted me va a hablar con veracidad. Le voy a poner. Bueno, ya tuvimos varios ejemplos. No sé si todavía se recuerdan cuánto hay de aquí a la estrella más cercana de la Tierra. 4 años luz. ¿Cuánto? 150 millones. No, ese es el Sol. 384. 384. Esa es la Luna, 384,000. 4 años luz. 4 años luz, pero ¿cuánto hace 4 años luz? ¿Quién trae el calculador? Una calculadora. 37.843.200 millones. Está lejos, no podemos llegar. 37 billones Pero con B alta, no con M, con B alta. para llegar a la primera estrella. O sea que nunca llegamos. Más lejos todavía que el sol, ¿no? Así, hermano. Si usted en la noche, cuando sale y mira los puntitos ahí arriba, nosotros pensamos que son las manchitas blancas que hay ahí nada más. Están lejísimos. La más cercana a la Tierra se llama Alfa y Centauro. Por eso, Pero dice- está a 4 años luz. por eso hay que orar con fe para que pase Para que la oración llegue hasta el tercer cielo. Ah, Qué velocidad que tiene la oración. sí, es más rápido que Perfecto. Si mire pues, cuando Jesús salió del agua, su primera oración fue dirigida al Padre. Pero qué velocidad del Espíritu Santo. En forma, dice, como paloma. No dice que era una paloma, sino como paloma, cubrió al Señor Jesucristo. Porque la oración sincera llega rápido. Así que entonces, esto lo hacemos para ver por qué se llama allá eternidad. Porque ni a la primera estrella podemos llegar, menos llegar al tercer cielo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para llegar al tercer cielo? Cristo Jesús. Hay nada más y no hay nadie más. Con todo respeto que se merecen los religiosos, pero María no me puede llevar al tercer cielo. Pedro no me puede llevar al tercer cielo. Los difuntos nada pueden hacer por mí, ni yo por ellos. Ahorita que estamos con vida, podemos lograrlo. Muy bien, ahora vamos a ver. El derramamiento del Espíritu Santo. Ahora sí, estamos en profecía. Los textos claves son 2:17 y 18. Hechos.
2, 17, 18. Pero recordemos, por favor, Joel 2, 27 en adelante habla de ese día. 23, 15 al 21 de Levítico habla de ese día. 16, 1 al 17 de Deuteronomio habla de ese día. Levítico 23, 15 al 21. Deuteronomio 16, 1 al 17. Joel 2, 27 para adelantito. Y luego tenemos Hechos, texto clave, el 17 y el 18. Pero usted ya sabe toda la historia del versículo 1 en adelante. Y cuando llegó el día de Pentecostés, hubo derramamiento. Aquí dice, hermano, el 17 de abril. ¿Por qué el 17 de abril? Ese es domingo, día de resurrección. Ah, a eso. Se llama la fiesta de las Gavías. O sea, el inicio, pues. El 17 de abril empieza la fiesta de las Gavías. Desde que resucitó. Como, le voy a dar un ejemplo. Yo no trabajo en eso, pero he visto. Doblar la milpa no significa cortar la mazorca de una vez. Alguien que trabaje en el campo que me ayude. Hermano Bayro, después de doblar, ¿a los cuántos días se corta? Depende del tiempo y el estado del sol. ¿Se está dando cuenta? Más o menos. 15 días a Vaya, entonces, ahí el 17 de abril empieza la fiesta de las Gavías. A los 50 días se levanta la cosecha y se hace una gran fiesta. Abajo de su hoja escribí 4 etimologías hebreas, especialmente el Shavua, que en griego se dice Penteconta, que en español se dice Pentecostés. Entonces se dio el derramamiento del Espíritu Santo, pero aquí está bonito, porque dice: los jóvenes y los viejos tendrán visiones, dice, tendrán revelaciones y podrán ver el futuro. Pero también con el cuidado que sea en el espíritu, no en la carne. Porque usted me ha contado, o ustedes me han contado de personas, dice el Señor que esa gallina la quiere Él. O dice el Señor que ese televisor se lo dé. Pero si es de... Estuvimos en un seminario día viernes. Llegó un pastor con profecía supuestamente de derramamiento. Y fue él, la misma persona nos comentó que el pastor cobró 5,000 por sacar el entierro. Estaba barato. Y el pobre señor pagó los 5,000. Estaban cobrando. Y a él fue el que lo enterró. Qué irónico esto. Pero él fue a hablar en profecía, dice el Señor esto y esto y esto. Pero entonces, ¿qué tipo de derramamiento tenía él? La Biblia dice en 10:45 del libro de los Hechos que también los gentiles recibieron el derramamiento del Espíritu Santo. Que se nos quede eso, por favor. 10:45 en el libro de los Hechos. También los gentiles recibieron el derramamiento del Espíritu Santo. O sea que esas 5 funciones que llevo ahorita son mundiales, porque Dios no hace excepción de personas. Entonces estamos viendo aquí en la profecía, por favor, tiene que ser una profecía que sea en el espíritu y no en la carne. Porque en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice: usted debe tener discernimiento. Aquí es donde va a actuar el don del Espíritu Santo, porque va a tener discernimiento. Dice 4.1 de la primera carta de Juan que hay que discernir si ese espíritu que está hablando es de Dios o es del enemigo. ¿Cómo lo discernimos? Miqueas 3.5. Dice que llega el tal profeta. Si le dan, profetiza bendiciones. Pero si no le dan ni la hora, profetiza maldición. ¿Se están dando cuenta de la forma de discernir? Ya está escrito ella, no necesitamos nosotros decir más nada. Así que entonces vamos a tener mucho cuidado en eso. Nos vamos al número 6.
fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Tenemos Gálatas 5:22 y Gálatas 5:23. 5:22, 23. Esta función es muy distinto a las 5 restantes que tenemos aquí. Ahí habla de principios. Mi hermana Yanalí, hábleme de un principio. Felicidad. Bayo, hábleme de un principio. Hábleme de un principio. Obedecer. Obedecer. Carol, hábleme de un principio. Amor. Templanza. Ismar, Templanza. muy bien. Este pasaje bíblico me está hablando de principios y valores que debe de tener una iglesia y especialmente su dirigente. Porque empieza diciendo, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo y paz, y termina con templanza. Y la Benignidad. templanza es el autodominio. Puedo, pero no debo. Debo, pero no quiero. Hay un hasta aquí. Ahí está el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puedo yo subir al púlpito y decir que tengo el fruto del Espíritu Santo si subo en estas condiciones? ¿Ese está contento o está feliz? Está desvelado. Está borroso. Borroso en dibujo. Ese cuate está enojado. Sin embargo, ese me va a hablar del fruto del Espíritu Santo. O va a decir, yo tengo el fruto del Espíritu. Sí, pero ¿cuál fruto? 7, 19, 20 del libro de Mateo dice, por sus frutos lo conoceréis. Puede ser que tenga fruto del Espíritu o puede ser que tenga otro fruto. Por sus frutos los conoceréis. Es como normas más que todo. Sí. Como normas. Y es que nosotros, uno de los principios también es la humildad, que es lo contrario de orgullo. Usted sube con mucha humildad al púlpito, saluda a su gente y todo, y le da la enseñanza. Usted puede decir la verdad a sus oyentes sin lastimarlos. Amén. Desgraciados van a llevar Ahí ya no hay fruto del Espíritu Santo. Perro, dijo Zúñiga. Como dijo este señor, vas a llevar fuego. Ahí ya no hay fruto. Amén. Y como no hay estas 6 funciones, aquí viene la noticia fatal. No haberla aceptado. Vamos a registrar siempre antiguo y nuevo, antiguo y nuevo. Ezequiel 9:4, Apocalipsis 9:4, Efesios 4:30. Repetimos, Ezequiel 9:4, Apocalipsis 9:4, coincidencia. Efesios 4:30. Ezequiel existió, Efesios 4:30. 4:30. Ezequiel es contemporáneo de Jeremías y contemporáneo de Daniel, porque son de la misma época, entre el siglo 7 y el siglo 6. Entonces, pero ¿qué profetiza Ezequiel? Él dice que viene o hay un sello de Dios en la frente de la persona, y es para salvación. Lo repite Juan en el 9:4 de Apocalipsis. No me le hagas daño a los que tienen el sello de Dios en su frente, sino solamente a los que no tienen el sello.
Por eso usted debe de conservar todo esto, por favor. Los 7 pilares dentro de la iglesia o las 7 funciones del Espíritu Santo. Porque 4:30 de Efesios dice, para terminar, que fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. ¿Cómo se recibe ese sello del Espíritu Santo? Obediencia, hermano. El- Todo esto usted lo recibe con obediencia, No se recibe en el bautismo. con amor hacia Dios. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero no es en el bautizo bajo, desde ahí se recibe el sello. A partir de que usted es nueva criatura, cuando usted emerge, Desde ahí va. ahí está. Cuando usted emerge, usted ahí recibe lo que Dios le va a dar, lo que Dios escuchó que usted le pidió, ahí se lo va a dar. Usted le pide a Dios, Señor, yo quiero ser diácono, o quiero ser apóstol, quiero ser profeta, o quiero ser evangelista, o quiero ser pastor, o quiero ser maestro, o algo tiene que hacer. Pues todo, dijo. Sí, o si quiere el equipo completo, hasta llévese, no tenga pena. Señor, dice, estás mal interpretando la palabra obediencia. Jamás, dice. Es la única obediencia que nos pide Dios, es reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el asunto donde vamos a ver, por favor, vamos a ver 7:51 del libro de los Hechos. Ahí está, arriba el recito, ahí está la... Perdí la mía. Hechos 7:51. Aquí está el problema. Más. La persona que nos escribe seguramente no cree en el Espíritu Santo. Y hay algo terrible. 7:51. 7:51. Duros de cerviz e incursisos de corazón y de oídos, Circuncisos. incircuncisos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Ahí está el Santo, asunto, mire. como vuestros padres, No así también podemos vosotros. recibir esto si resistimos nosotros mismos al Espíritu Santo. Ahora la diferencia entre sello y marca, hermano. Es que sello es muy distinto. Para poder diferenciarlo, porque la Biblia dice en 13:16 en adelante. Recordemos lo que dijimos en el mes pasado, que Satanás es un copista. Analizamos el capítulo 6 de Deuteronomio, el capítulo 11 de Deuteronomio, o 10:14 en Primero de Reyes. Cómo es que el enemigo vuelve a utilizar eso. Pero es muy distinto el sello del Espíritu Santo. El texto bíblico lo está diciendo. Que no vayamos a perder. ¿Por qué no le damos lectura para que la persona nos escuche si aún está todavía en sintonía? Efesios 4:30. Ahí cierta de hecho. Más. Hay bastantes descuidos. Después de Romanos. Efesios. Por ejemplo, Mateo 7:21 dice, no todo el que me hizo Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Ahí habla de voluntad de Dios. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Está dando cuenta entonces? Esto es como una credencial, vamos a hablar así. Es como un pasaporte, es como una visa. Entonces, si yo, de acuerdo al 7:51 que leímos, pongo resistencia al Espíritu Santo, yo puedo tener problemas. Ahora el asunto es que yo voy a escuchar, voy a hablar de obediencia. Sello del Espíritu Santo es obediencia. Si está basado en hacer la voluntad de Dios, la obediencia, Porque en el fruto es principio y valores. ujú. Y sello del Espíritu Santo es obediencia. Ahí estamos, en obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque
¿Por qué no le damos lectura, ya para ir terminando, a Hebreos 10, 29? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y estuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Está el problema, hacer afrenta. No podemos ni resistirlo, ni hacerle afrenta, menos blasfemar. Entonces hay muchos requisitos en cuanto al Santo Espíritu de Dios. Pero como escrito está en el mismo libro sagrado, en el capítulo 19, que hay gente que no conoce al Espíritu Santo. Y ese desconocimiento es porque nos estamos conformando con algunas frases muy populares que dicen: hoy en la noche los invitamos a un momento con el Espíritu Santo. Un momentito nada más y el resto. Por medida nada más. Sí, pues por medida. Una cucharada. Entonces, el texto es claro aquí. Yo lo voy a leer para que entendamos. Voy a leer también el capítulo 10 y cuando él dice: yo y el Padre uno somos. Pero también el texto bíblico dice que el Espíritu Santo, yo estoy, dice en los textos, el Espíritu Santo, estoy lleno de la unción del Espíritu Santo. Entonces él se merece toda la atención que nosotros deberíamos de darle al Señor. Y esto se basa en obediencia. Si acaso no tenemos obediencia, estamos en problema. Así que entonces, oiga lo que dice el 34, aquí en el 3:34. Porque al que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Completito. O todo o nada. Así que entonces, claro, nunca va a haber quien resista al Espíritu Santo, no va a haber quien afrente al Espíritu Santo, como leímos, o alguien que no crea en el Espíritu Santo. Pero el problema ya va a ser de ellos, no es de nosotros. Nosotros nos limitamos a no ofender a las personas, a no hacer malos comentarios, sino que exponer la palabra. Tiempo de Jesús, a sus propios hermanos lo rechazaron, lo sacaron de su casa. El capítulo 10 de Juan dice que lo apedrearon. Y él dijo: ¿por cuál de todas las buenas obras que hice me apedrearon? El capítulo 18 le dieron un puñetazo. ¿Por cuál de todas las buenas palabras que he dicho me pegaste? Siempre hubo oposición. 4:13 de Gálatas: por decir la verdad me gané enemigos y no amigos, dice Pablo. Entonces este riesgo usted lo corre y yo lo corro, pero como nosotros creemos fielmente a la palabra, nos tiene sin cuidado. Así que no se preocupe, porque digan lo que digan de usted, usted siga adelante y consulte a la Sagrada Escritura, que con eso basta. Pastor, ¿y cómo se manifiesta el Espíritu Santo en una persona? Dice Fernando Aguilar. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en una persona? Muy bien. Número 1, el texto más conocido es este, 8:1 al 6 de Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo y el Espíritu Santo. El versículo 6 dice: porque se ocupa en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Ahí está la manifestación del Espíritu, que yo ya no me ocupo de las cosas de la carne, sino de las cosas del Espíritu. El versículo 12 dice: porque deudores somos, no según la carne, sino según el Espíritu.
Aunque él me imagino que él quiere saber cómo podría él identificar si el Espíritu Santo está en esa persona, Bueno, visiblemente. perfecto. Eso es lo que él querrá Ya entiendo. saber. Por su forma de ser, su conducta, su comportamiento. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3 dice de la siguiente manera: ustedes no tienen necesidad de carta de recomendación, porque ustedes son su propia carta, dice, leída por los hombres. O sea que la humanidad nos mide, nos pesa, nos marca y nos califica Por nuestra manera de comportarnos. nuestra conducta. Luego, en 12:6 de Romanos dice que nadie tenga un concepto más de lo que debe tener, dice, sino que piense con cordura. Ahí se manifiesta una persona que tiene el Espíritu. Léale a la persona 4:8 de Filipenses. ¿Cómo se manifiesta una persona que ha recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo está su pensamiento de esta persona? ¿En qué piensa? Porque estábamos hablando hace un momentito en 8:6 de Romanos, que ya no piensa en las cosas de la carne, sino piensa en las cosas del Espíritu. 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Vaya, muy bien. El que está en el Espíritu ya solo piensa en cosas buenas. Eso es. Amén. Porque piensa en las cosas del Espíritu. Ahora, la necesidad es muy importante. En Mateo 5:3 dice, usted gramaticalmente va a echar mano de la preposición. Bienaventurados los pobres en, no dice de, en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiere decir que ese hombre tiene hambre y sed del Espíritu y quiere más y más. Ahora, para terminar, para no aburrir a las personas, 57:15 de Isaías, ahí vamos a ver. 36:26, ¿quién me lee Ezequiel 36:26? ¿57:15? 7:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebranto y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí está. La humildad es una entrada gratuita para el Espíritu Santo dentro de la persona. 36:26 de Ezequiel. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Sigamos. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Oiga, mi espíritu, ahí está. Ser humilde es lo más delicioso que puede haber, sin jactancia, sin vanagloria, sin nada por el estilo. Y la humildad es la llave que abre la puerta del corazón para que el Espíritu venga a morar dentro de nosotros. Ahí está. Entonces vamos a continuar dentro de 8 días. Mire qué rápido se va el tiempo. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Dice Hasta pronto. Felicidades Fernando y buen día. Aguilar. Oramos. Padre amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Santo Espíritu, te agradecemos, amado Dios, por la vida. Oh Espíritu Santo, como dijo David, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, bendito Jesús. Como dijo David, enséñame a hacer tu voluntad y que tu Espíritu me guíe. Oh, gracias, Señor amado. Muchas gracias, bendito. Lleva en paz a tus hijos con la misma paz con que vinieron. Amén y amén. Muy bien, así que